mi amigo, fuera de Cristo todo es absurdo, y lo que es 1000 veces peor, fuera de Cristo solo obtendrás de Dios condenación y juicio por causa de tus pecados. Miren, hermanos, hay frases que en el mundo evangélico se repite tanto y tanto y tanto, que se convierten en clichés, y nosotros dejamos de percibir la verdad que hay detrás de esas frases que se repiten una y otra vez. ¿Recuerdan ustedes cuando estábamos predicando de Colosenses y decíamos que hay una fórmula matemática en Colosenses? Cristo más nada es igual a todo. Decía una poetisa cristiana: si yo no tuviera nada excepto a Cristo, lo tendría todo como quiera. Eso no es un cliché, eso es una gran verdad. Cristo es el todo en todos. Es Cristo, es Cristo, es Cristo. Mis hermanos, mis amigos que están aquí, el significado de la vida, el propósito de nuestra existencia, todo gira en torno a Él. Él es el centro. Es Cristo, es Cristo, es Cristo y nadie más. Dice en la Escritura que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él se introdujo en la historia humana. Él vino y vivió debajo del sol. ¿Sabes para qué? Para morir por nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios, y ahora ofrece en el Evangelio perdón y vida eterna a todo el que viene a Él en arrepentimiento y fe. A todos nos gusta pensar que las cosas que hacemos son importantes y que hacen alguna diferencia, que nosotros vamos a dejar una huella en el mundo cuando salgamos de aquí, pero ¿realmente es así? O para ponerlo en una forma más general, ¿hay algún propósito y significado para la existencia del hombre en un mundo como este, donde tenemos que enfrentar tantos problemas, tantas injusticias, tantas cosas torcidas que no parecen enderezarse nunca? ¿De qué sirven nuestros logros o comportarse de cierta manera si al final de cuentas todos vamos a morir, no importa cómo hayamos vivido? Ese es el tipo de cuestionamientos que se plantea el autor del libro de Eclesiastés, que comenzaremos a estudiar a partir de esta mañana. Y su respuesta inicial es tan desalentadora, tan devastadora, que algunos se preguntan cómo es posible que un libro como ese haya sido incluido en la Biblia. Una lectura superficial de Eclesiastés puede llevarnos a pensar que este libro fue escrito por un filósofo fatalista, no por un hombre inspirado por el Espíritu Santo. Para que tengan una idea del tipo de declaraciones que vamos a ver a lo largo de esta serie, permítanme darles un breve muestrario. Eclesiastés capítulo 2, versículo 17. Aborrecí por tanto la vida. Eso dice un hombre inspirado por el Espíritu de Dios. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Eclesiastés 3:18. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que le sucede a los hijos de los hombres y lo que le sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Eclesiastés capítulo 7, versículo 15. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia. Un justo que perece por su justicia. Y hay impío que por su maldad alarga su vida. No seas demasiado justo. Oigan lo que dice la Biblia. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrías de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Y yo no voy a hacer ningún comentario, simplemente estoy leyendo algunos versículos. Capítulo 8, versículo 14. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos.
y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justo. Digo que esto también es vanidad. Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y bebe y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. ¿Y qué le parece esta? Se lo voy a leer de la Biblia de las Américas. Eclesiastés 10:19. Para el placer se prepara la comida, el vino alegra la vida y el dinero es la respuesta para todo. Alguna persona dice medio en broma: el dinero no te lleva a la felicidad, pero te deja como a una cuadra. Y uno se ríe de ese tipo de declaraciones, pero encontrarla en la palabra de Dios, mis hermanos, eso es otra cosa. Es por eso que algunos consideran el libro de Eclesiastés como el más enigmático de todos los libros de la Biblia. De hecho, una persona le llama a Eclesiastés el niño problemático de la familia de los libros de la Biblia. Sin embargo, como espero que nosotros veamos a lo largo de esta serie, este no solo es un libro fascinante, inspirado por el Espíritu de Dios, un libro que nos prepara para recibir el Evangelio de Jesucristo, sino que también es de gran ayuda para que los creyentes tengan una correcta perspectiva de la vida aquí y ahora. Lo que hace el autor de Eclesiastés, como veremos en un momento, es examinar la vida del hombre desde una perspectiva completamente secular, sin tomar en cuenta la existencia de Dios, para entonces mostrarnos que desde ese punto de vista la vida del hombre es completamente absurda. La vida del hombre no tiene ningún sentido. En la mañana de hoy yo quisiera introducir este libro de las Escrituras considerando básicamente tres cosas: su autor, su tema y su propósito. Eso es todo lo que vamos a ver en esta mañana. Veremos el autor de Eclesiastés, el tema de Eclesiastés y el propósito de Eclesiastés. Versículo 1, Eclesiastés capítulo 1, versículo 1. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Esta palabra que nuestras versiones de la Biblia traducen como predicador es la palabra hebrea Kohelet, un título que se le daba en aquellos días a un orador oficial que tenía la autoridad para convocar una asamblea y para enseñar a una asamblea. De hecho, la palabra griega para asamblea es la palabra griega eclesia, de donde proviene nuestra palabra iglesia y de donde proviene también el título de este libro, Eclesiastés, o el predicador. Algunos traducen esta palabra como el maestro, otros como el filósofo. Hay otros que prefieren dejarla sin traducción y de llamarle a este individuo simplemente el Kohelet, pero la traducción de nuestras versiones sigue siendo una de las mejores: el predicador. Ahora bien, ¿quién es este predicador que se atribuye la autoría de este libro? Bueno, su nombre no se menciona en ninguna parte de Eclesiastés, pero todo luce indicar que se trata del rey Salomón. En el versículo 1 se refiere a sí mismo como hijo de David, rey de Jerusalén, y más adelante en el versículo 12 nos dice que él fue rey sobre todo Israel. Mis hermanos, ¿quién fue el único hijo de David que pudo reinar sobre toda la nación de Israel? Únicamente Salomón, porque en los días de Roboam, el hijo de Salomón, el reino se dividió en dos. Así que todo luce indicar que este predicador no es otro que el rey Salomón, aparte de que las experiencias que él comparte en el libro encajan perfectamente en lo que nosotros conocemos en la Biblia del rey Salomón. Como ustedes recordarán, al principio de su reinado el Señor se le apareció a Salomón y le dijo: pídeme lo que tú quieras. Y Salomón le pidió un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Él pudo haber pedido muchas cosas, pero lo que le pidió a Dios fue sabiduría. Y dice en el versículo 10: y agradó delante del Señor, Primera de Reyes 3, que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú,
ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas, gloria, de tal manera que entre los reyes no haya ninguno como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como David tu padre, yo alargaré tus días. Lamentablemente, Salomón no permaneció siendo fiel a Dios. Dice en el primer libro de Reyes, en el capítulo 11, que sus muchas mujeres desviaron su corazón hacia la idolatría. Salomón llegó a tener 300 esposas y 700 concubinas, un harén de 1000 mujeres. Por supuesto, la idolatría tiene consecuencias. Y la vida de Salomón se volvió un total desastre. Y aunque nosotros no tenemos constancia de que Salomón se haya arrepentido y haya vuelto a los caminos del Señor, el libro de Eclesiastés parece ser su testimonio de arrepentimiento. Al final de su vida, Salomón quiso compartir las lecciones que aprendió de mala manera durante su tiempo de apostasía. ¿Y cuál es el tema de este libro? Versículos 2 y 3. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y hermanos, esta es una frase clave que se repite 29 veces en todo el libro. Lo que Salomón quiere hacernos ver es que si la existencia humana se limita al aquí, al ahora, si no tomamos en cuenta lo que ocurre del otro lado del sol, cuando partamos de este mundo a la presencia del Señor, entonces nada de esta vida tiene sentido. Vanidad de vanidades, vanidad de vanidades, todo es vanidad. La Nueva Versión Internacional traduce esta frase: lo más absurdo de lo absurdo, lo más absurdo de lo absurdo, todo es absurdo. Y aún otro lo traduce: frustración de frustraciones, todo es frustración. La palabra vanidad también se repite una y otra vez en el libro de Eclesiastés, 38 veces en total, y se refiere a algo que no tiene sustancia, algo inútil, algo sin valor. Mi amigo, si tú dejas a Dios y a la eternidad fuera de la ecuación, lo que te queda es una vida vacía, sin propósito y sumamente frustrante. Salomón parece estar sacando balance aquí, al final de su vida, de todas las cosas que él tuvo la oportunidad de experimentar, cuando Dios dejó de ser relevante para él, y el resultado final fue menos que nada. Vanidad de vanidades. Los judíos empleaban ese tipo de expresiones cuando querían enfatizar una idea, como cuando nosotros decimos rey de reyes. Él es el rey que está por encima de todos los reyes, o cantar de los cantares. Es el cantar más extraordinario, es el cantar que está por encima de todos los cantares. Bueno, lo que Salomón nos está diciendo aquí es que no hay una cosa más vana que una vida sin Dios. Eso es lo más vano, ya más vano no se puede ser. Esa es la vanidad de las vanidades. Y lo repite 2 veces: vanidad de vanidades, vanidad de vanidades. Y por si todavía alguien no entendió la fortaleza de su idea, concluye diciendo: todo es vanidad. Todo es vanidad. Eso sería la existencia humana si todo lo que tuviéramos fuera esta vida. Venimos de la nada. Somos el producto de un accidente sin propósito. Nos dirigimos inevitablemente a convertirnos otra vez en nada. Y entre una nada y otra nada, nosotros tenemos que estar viviendo en este mundo lleno de dificultades, lleno de problemas, donde los momentos de felicidad son muy escasos y muy transitorios. Por eso alguien decía que antes de preguntar si hay vida después de la vida, habría que preguntar si hay vida ahora. No después de la vida, es si hay vida ahora. Un día viene, otro día va, muy similar al anterior, y después de muchos días, la muerte. La pregunta es: ¿para qué afanarse tanto? Si al final de cuentas todos terminamos con las manos vacías. Versículo 3:
¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Cuál es tu ganancia? Bueno, mire, yo me conformo con dejar un legado a las generaciones futuras. Genial. Pero ¿de qué te sirve eso a ti? Decía el cineasta Woody Allen: yo no quiero alcanzar la inmortalidad a través de mi obra. Yo quiero alcanzarla no muriéndome. El problema es que no tenemos esa alternativa. No tenemos esa alternativa. Todos tenemos una cita ineludible con la muerte. Y lo que Salomón nos está diciendo aquí es que si contemplamos la vida sin tomar en cuenta lo que trasciende la temporalidad de este mundo, todo se vuelve fatigoso, todo se vuelve frustrante. Eso es lo que él pasa a probar a partir de los versículos 4 al 11, usando algunos ejemplos de la creación y de la experiencia humana. Versículo 4: generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Una generación se va levantando, la otra va envejeciendo. Y a veces tenemos la sensación de que algo está pasando, algo está cambiando entre una generación y la otra. Pero esa generación que está surgiendo ahora, mañana estará en el mismo lugar donde nosotros estamos hoy. Cuando yo contaba la historia de la iglesia nuestra, de esta iglesia, siempre decía que nosotros comenzamos un grupito de 12 jóvenes y 3 señoras mayores. Hasta que un día mi esposa me dijo: mi amor, ¿tú te has puesto a pensar que las famosas 3 señoras mayores tienen menos edad que la que tú tienes ahora? Tenían en aquel momento, cuando comenzó la iglesia, menos edad que la que yo tengo ahora. Yo seguía llamándole a una persona mayor, de 40 y pico de años. Claro, yo tenía 22. Y los que se levantarán después de nosotros repetirán el mismo ciclo otra vez. No porque la historia humana sea cíclica, como dicen algunos, sino porque en el fondo el hombre sigue siendo el mismo. Ahora tenemos computadora, tenemos internet, tenemos muchísimas cosas, pero el hombre sigue siendo el mismo. Escuchen este comentario: los muchachos de ahora aman el lujo, se comportan de una forma inapropiada, desacatan la autoridad y no muestran respeto hacia los que son mayores que ellos. ¿Verdad que parece una declaración muy actual? Eso lo dijo Sócrates en el siglo V antes de Cristo. ¿Y qué le parece esta de Pedro el Ermitaño? Pedro el Ermitaño nació en el 1050, murió en el 1115. Los jóvenes de hoy solo piensan en sí mismos, no tienen ninguna reverencia hacia sus padres, o los ancianos se impacientan ante toda la restricción y hablan como si lo supieran todo. Ustedes ven el punto. La historia está en movimiento, pero nada cambia en realidad. Nada cambia, es lo mismo que nosotros vemos en los procesos de la naturaleza. A pesar de la diversidad y los cambios que nosotros vemos a nuestro alrededor, la naturaleza es sorprendentemente uniforme en su funcionamiento. De hecho, eso es lo que permite que hagamos ciencia. Los científicos pueden evaluar los procesos de la naturaleza porque todo se repite una y otra vez. Versículo 5: sale el sol, se pone el sol, se apresura a volver al lugar de donde se levanta, el viento tira hacia el sur y rodea el norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. El sol salió esta mañana, se va a poner esta tarde, así será mañana y pasado mañana y dentro de 10 meses y dentro de 100 años. La misma rutina. Y lo mismo ocurre con el viento. El viento se mueve constantemente en una serie de circuitos que nosotros no podemos entender del todo y que tampoco cambiará con el paso de los siglos. El mismo circuito. Todos los ríos desembocan en el mar, pero el mar nunca se llena. Y al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. La misma cosa una y otra vez. Y esa monotonía de la naturaleza no es otra cosa que un reflejo de la monotonía de la vida humana. En ciencia política hay un principio que se conoce como el gatopardismo. Por una novela que se llamó El gato pardo,
donde apareció esta frase memorable: si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie. ¿Cómo así? Bueno, lo que este principio establece es que los políticos tienen que iniciar constantemente algo que se parezca una transformación revolucionaria, pero dejando en realidad las mismas estructuras de poder, de manera que todo cambia pero nada cambia. ¿No es así? Eso es el gatopardismo. Todo cambia pero nada cambia. Eso es básicamente lo que Salomón nos está diciendo en Eclesiastés. Lo que nosotros vemos en los procesos naturales es lo mismo que ocurre en la experiencia del hombre. Versículo 8: todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Eso fue cierto en los días de Salomón, lo es en el día de hoy. En la historia de la civilización, el hombre nunca había tenido a su alcance tantas posibilidades de ver y oír cosas diferentes. Hace 200 años, si usted quería escuchar música tocada por una orquesta, usted tenía que ir a donde la orquesta estaba. Ese era un lujo que muy pocas personas podían darse. Hoy día cualquier muchacho tiene a su alcance un montón de dispositivos, de programas, de aplicaciones que le permiten ver y escuchar lo que quiera y cuando lo quiera. iPod, iPhone, iPad, iTunes, MP3, YouTube, SoundCloud, Netflix, Crackle y yo no sé cuánta cosa más. ¿Y saben qué? No importa cuántas cosas veas, no importa cuántas cosas escuches, nunca te sentirás satisfecho. Nunca te sentirás plenamente satisfecho. Yo recuerdo cuando era niño, a mi padre le encantaba hacernos cuentos árabes. Y yo recuerdo uno en particular donde había un rey que le ofreció la mitad de su reino a cualquier persona que pudiera llevarle algo que fuera más pesado que lo que él tenía en su mano. Y las personas comenzaron a traer cosas pesadas, lingotes de oro cada vez más pesadas, y siempre lo que el rey tenía en la mano pesaba más. Y la gente decía: ¿cómo es posible que este hombre pueda tener algo en su mano envuelto en un pañuelo que pese más que todo lo que nosotros llevamos? Finalmente hubo un sabio que le dijo: lléveme donde el rey. Cuando pusieron el pañuelo en la balanza, este sabio cogió un poco de tierra, lo puso en la otra balanza y la tierra pesó más. Y todos quedaron sorprendidos hasta que él dio la explicación. Lo que hay envuelto en ese pañuelo es un ojo humano. Y el ojo humano no se sacia con nada, pero al final tendrá que contentarse con un puñado de tierra. Nunca se sacia el ojo de ver. Siempre queremos ver otra cosa, escuchar otra música, tener otra experiencia. Lo que ayer me emocionaba, hoy me causa aburrimiento. ¿O no es así? Así como el mar nunca se llena, nuestros sentidos tampoco. Es por eso, hermanos, que la industria del entretenimiento es tan exitosa. Nosotros queremos algo nuevo, algo que nos libere de ese ciclo interminable de insatisfacción y de hastío. El problema es que todo lo que el mundo ofrece debajo del sol nos deja exactamente en el mismo punto de partida. Versículo 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de lo que se puede decir: he aquí esto es nuevo? No, ya fue en los siglos que nos han precedido. Si leemos con cuidado la historia, veremos que el hombre sigue siendo esencialmente el mismo con el paso de los siglos. Las mismas dudas, los mismos problemas, las mismas aspiraciones, los mismos anhelos, la misma lucha. Lo que parece novedoso no es más que un pasado que ya se olvidó. Decía el periodista Malcolm Muggeridge: todas las nuevas noticias son viejas noticias ocurriendo a nuevas personas. ¿Escucharon eso? Todas las nuevas noticias son las viejas noticias ocurriéndole a nuevas personas. Versículo 11. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. En otras palabras, la gente suele de sufrir de amnesia histórica. La gente suele sufrir de amnesia histórica.
Y eso nos hace creer que algunas cosas son novedosas cuando en realidad no lo son. Generaciones van, generaciones vienen, cada una repitiendo los mismos errores de la generación anterior y creyendo al mismo tiempo que están siendo originales. La vida debajo del sol es fatigosa, repetitiva, monótona, hastiante. Eso es lo que Salomón nos está diciendo. Y cuando el hombre trata por sí mismo de descubrir el significado y propósito de todo esto, el resultado es una visión fragmentada de la realidad que no le hace ningún sentido. Es como cuando estamos tratando de armar un rompecabezas y hay piezas que faltan. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ahora bien, ¿y cuál es el propósito de este libro? ¿Por qué Dios inspiró al autor de Eclesiastés para que pusiera por escrito reflexiones tan deprimentes acerca de la vida en este mundo? Eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. Ya vimos el autor del libro, el tema del libro, veamos ahora su propósito. Y yo creo que el apóstol Pablo nos muestra incidentalmente por qué se escribió el libro de Eclesiastés. Dice en Romanos capítulo 8 versículo 20 que la creación fue sujetada a vanidad. Otra vez la misma palabra. La creación por causa del pecado fue sujetada a producir lo que no sirve. La creación fue sujetada a no dar todo el potencial que tiene dentro, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. En el libro de Eclesiastés, Salomón quiere que sintamos el peso de lo absurda que resulta la vida debajo del sol, destruir en nosotros toda esperanza de encontrar propósito, significado o satisfacción en ninguna de las cosas que este mundo ofrece, para entonces llevarnos de la mano a poner toda nuestra esperanza únicamente en Dios. Ese es el propósito. Él quiere destruir todo aquello que pueda ser una esperanza para ti. Cualquier cosa. Dice un comentarista, la función de Eclesiastés es llevarnos a ese punto en el que empezamos a temernos que esa sea la única conclusión posible, es decir, que todo es vanidad. Nos vemos así enfrentados a la cruda realidad de que nada tiene sentido, nada de lo que hay debajo del sol tiene valor. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Nosotros sabemos que hay un Dios que está sentado en su trono por encima del sol, gobernando todo lo creado para su gloria y para el bien de su pueblo. Y eso hace toda la diferencia del mundo. Mis hermanos, ese Dios no solo ha prometido libertar su creación de la vanidad a la que fue sometida por causa del pecado, como dice Pablo en Romanos 8, sino que también nos permite contemplar ese mismo escenario que Salomón nos presenta en Eclesiastés, pero desde otra perspectiva completamente diferente. Vamos a introducir a Dios ahora en Eclesiastés capítulo 1 y vamos a ver qué pasa. Vamos otra vez a Salomón, vamos a meternos en la mente de Salomón. La única diferencia es que ahora vamos a meter a Dios en la ecuación y vamos a ver qué pasa. El salmista David, el padre de Salomón, nos dice en el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. El universo es un gran libro disponible para todo el que lo quiera leer, que nos habla de la grandeza, el poder y la majestad de nuestro Dios. Un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y ahora escuchen, en ellos, en los cielos, puso tabernáculo para el sol. Y este, como esposo que sale de su tálamo, de su cama por la mañana, se alegra cual gigante para correr el camino. El mismo sol que Salomón pone como ejemplo de la monotonía de la vida, nos da un mensaje completamente distinto cuando Dios está detrás del proceso. Ese ciclo solar testifica de la gloria, el poder
El gozo dice que se alegra cual gigante, el gozo y aún la bondad de nuestro Creador, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos, como dice Cristo en Mateo 5:45. Así que si leyéramos apropiadamente el mensaje que el sol comunica, ¿saben qué pasaría? Que no dejaríamos nunca de alabar a Dios. Dice en el Salmo 113, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Si todos los hombres reciben igualmente el beneficio de la luz del sol, ¿no debieran todos darle la gloria y la alabanza al único que le corresponde? ¿Ven ustedes, hermanos? El mismo sol, pero contemplado desde otra perspectiva. Y lo mismo podemos decir de los otros ejemplos que usa Salomón en Eclesiastés. Sí, los ciclos de la naturaleza son repetitivos. Ahora la pregunta es, cuando nosotros colocamos a Dios en el panorama, ¿qué nos enseñan esos ciclos repetitivos de la naturaleza? Son un testimonio contundente de la sabiduría y la fidelidad de nuestro Dios. Dice en el Salmo 104:10, tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas, él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Nosotros le llamamos a esto las leyes de la naturaleza. Esa es una expresión que nosotros usamos simplemente para tratar de dar a entender cómo es que Dios opera, porque es Dios el que mantiene la naturaleza funcionando. Él es el que envía la lluvia. Si Dios no quiere, mañana no sale el sol, porque Él es Dios. Y ya lo detuvo en Gabaón, Él puede hacerlo otra vez. Pero es Dios, nuestro buen Dios, el que está cuidando la tierra. Es Dios el que está detrás de todos esos ciclos repetitivos. Así que mis hermanos, si nosotros vemos la naturaleza y no vemos a Dios, el mensaje que la naturaleza nos comunica es totalmente desalentador. Pero de repente introducimos a Dios en la ecuación y todo cambia drásticamente. De repente todo tiene sentido. Salomón nos dice en Eclesiastés 1:8 que el ojo nunca se sacia de ver ni el oído de oír. Pero alguien dijo muy sabiamente, el ojo no se satisface hasta que no ve la mano de Dios. Y el oído no se satisface hasta que no escucha su voz. Mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor en Juan 10:27, y yo las conozco. Y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ustedes se dan cuenta, hermanos, del contraste tan marcado que hay entre Eclesiastés y el Evangelio. Por un lado, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Por el otro lado, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. Salomón nos dice en Eclesiastés 1:9 que no hay nada nuevo debajo del sol. Y luego pregunta en el versículo 10, ¿hay algo de lo que se puede decir, he aquí esto es nuevo? La respuesta es, sí lo hay. ¿Hay algo nuevo? Sí lo hay, sí lo hay. Siempre y cuando contemplemos a Dios en el centro de todo. Ese es el punto. Sí lo hay. Hay un nuevo pacto en la sangre del Señor Jesucristo. Dice en Lucas 22:20, un nuevo pacto por medio del cual todos nuestros pecados son perdonados. Un nuevo pacto donde Dios nos concede de pura gracia el don de la vida eterna. Sí, hay algo nuevo. Dice en Ezequiel capítulo 36 que Dios promete darnos un nuevo corazón, para que podamos reverenciarle como es debido, para que podamos obedecer sus mandamientos. Dice en 2 Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Sí, Salomón, hay algo nuevo. Dios me hizo nuevo, Dios me transformó, Dios me libertó del pecado. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hay algo nuevo, sí, Salomón dice en Efesios 4:24 que Dios nos ha dado un nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y por si todo esto fuera poco, dice en Apocalipsis 21:5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas.
todas las cosas. Queridos hermanos, algún día todo será nuevo. Algún día todo será nuevo. Esta creación que fue sujetada a vanidad, esta creación que fue sujetada a producir lo que no sirve, será libertada de la esclavitud de la corrupción, dice Pablo en Romanos 8:21, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En aquel día será eliminado por siempre todo vestigio del pecado en nosotros y en lo creado. Y ¿saben qué, mis amados hermanos? Nunca más experimentaremos la frustración y el hastío que muchas veces experimentamos en este mundo caído, aún los cristianos. O tú nunca te aburres, tú nunca te hastías, nunca te sientes frustrado. Mi hermano, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es la perspectiva con la que tú usualmente contemplas la vida? ¿Te colocas en la posición de aquellos que viven sin esperanza y sin Dios en el mundo? A veces yo escucho a los creyentes con tantas quejas, que uno se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Cuál es tu perspectiva de la vida, mi hermano? ¿Eres tú de aquellos que aún siendo cristiano, redimido por la sangre del Cordero, contemplan la vida desde la perspectiva de aquellos que viven sin esperanza y sin Dios? ¿O te levantas por encima de lo que tus ojos ven debajo del sol para contemplar todas las cosas a través de la presencia omnipresente de Dios en el mundo? Miren, hermanos, no hay que ser un incrédulo para perder de vista a Dios. De hecho, en la época de Salomón, el ateísmo no se conocía. Eso era algo extraño. Salomón no está diciendo que vamos a contemplar la vida desde el punto de vista del ateo. Basta simplemente con que tú creas en Dios, pero no lo tomes en cuenta. No hay que ser un incrédulo para perder de vista a Dios. Sobre todo cuando las cosas no están saliendo como nosotros quisiéramos. Pero Dios sigue estando en su trono, dando un sentido y propósito a todas las cosas, para que al final de la historia todas redunden para su gloria y para el bien de su pueblo. Miren, mis hermanos, Dios se va a salir con la suya. Nadie puede frustrarlo, Él tiene un plan. Y en ese plan, nuestro bendito, glorioso, extraordinario, inefable, incomparable, inmutable Señor y Salvador Jesucristo se llevará toda la gloria. Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito. Este es uno de los versículos más conocidos, más memorizados y más citados de toda la Biblia, y es fácil entender por qué. No me viene a la mente otro texto de las Escrituras que en una forma tan breve, tan sencilla, resuma todo el contenido de la revelación bíblica como lo hace este texto. En estos días estuve conversando con un taxista que tenía una Biblia en su carro y yo le pregunté por qué tenía interés en la palabra de Dios. De hecho, yo lo invité, yo no sé si está aquí esta mañana, pero su respuesta fue algo como esto: yo encuentro en la Biblia palabras de aliento y de sabiduría. Y es verdad. Ningún otro libro del mundo puede dar al hombre la sabiduría y el consuelo que la Biblia da, porque solo la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Pero Dios, le decía yo a esta persona, Dios no nos dio su palabra simplemente como un consejero o como un ansiolítico. La Biblia es la revelación de una sorprendente historia de amor, resumida en una forma extraordinaria en este famoso versículo del Evangelio de Juan. Y lo que yo quiero hacer en esta mañana es desempaquetar este texto bíblico y resaltar sus componentes principales para que podamos apreciar en su justa dimensión el inmensurable amor
de Dios manifestado a través de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Niños que están aquí, esta palabra inmensurable no es una palabra común. Esta palabra significa algo que no se puede medir. El amor de Dios es inmensurable. El amor de Dios no se puede medir. Y lo primero que Juan nos muestra en este texto, para que podamos ver cuán grande es el amor de Dios, ¿cuál es el objeto de ese amor? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó al mundo. Ahora, muchas personas leen esta declaración como si Juan estuviera diciendo que el amor de Dios es tan grande que abarca a todos y cada uno de los seres humanos que han vivido, viven y vivirán en este mundo. Según algunas estadísticas que estuve leyendo recientemente, en el mundo han nacido hasta la fecha unas 70,000 millones de personas. Y quién sabe cuántas más nacerán antes de que la historia humana llegue a su fin. Pero el amor de Dios es tan grande, nos dicen algunos, que Él envió a su Hijo a morir por todas y cada una de esas 70,000 millones de personas. Así de grande es el amor de Dios. Y aunque parezca sorprendente que Dios pueda amar a tantas personas, alguien decía que nadie puede ser amigo íntimo de más de 3 personas. Eso es lo máximo de intimidad que uno puede tener, dice una persona, 3. Y esta persona dice, bueno, el amor de Dios es tan grande que abarca más de 70,000 millones de personas. Pero yo no pienso que esa sea la medida que Juan está usando aquí para mostrarnos la grandeza del amor de Dios. No olvidemos, mis hermanos, que ese Dios que amó de tal manera al mundo es infinito y es perfecto en todos sus atributos. Dios no tiene límites de ningún tipo en ninguna de sus capacidades. Dice el profeta Isaías, y hablando obviamente en un lenguaje figurado, que toda el agua de todos los océanos cabe en el hueco de la mano de Dios. Cuando llegue a su casa, trata de ver cuánta agua usted puede poner en el hueco de su mano. Bueno, Isaías dice en Isaías capítulo 40, toda el agua de todos los océanos, de todos los ríos, de todos los lagos que hay en el planeta caben en el hueco de la mano de Dios. De hecho, Él midió el universo con el palmo de su mano. O sea, Dios hace así y ya abarca el universo entero, con todas las galaxias. Y por si todo eso fuera poco, Él conoce por nombre cada una de las estrellas, de cada una de las galaxias, de todo el universo, dice Isaías. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Así que no podemos medir la grandeza del amor de Dios tomando como punto de referencia la cantidad de personas que pueblan nuestro planeta. Eso sería tan sorprendente como el hecho de que un levantador de pesas olímpico pueda levantar un grano de arroz. Esa unidad de medida no es suficiente para medir la grandeza del amor de Dios. Pero no solo eso. Aquellos que interpretan la palabra mundo de tal manera que abarque a todos los hombres que han vivido, viven y vivirán en el planeta sin darse cuenta, y estoy seguro de que sin quererlo, terminan empequeñeciendo y limitando el amor de Dios. Permítame explicar a qué me refiero. Es evidente que no todas las personas del mundo se salvan, ¿verdad que sí? No todo el mundo cree en Cristo. No todo el mundo irá al cielo. Así que si identificamos la palabra mundo con todos y cada uno de los seres humanos que han vivido, viven y vivirán en el planeta, tenemos que llegar a la conclusión de que lo que Dios hizo a favor de todos esos individuos fue abrirles un camino de salvación y nada más. Y luego dejar en sus manos la posibilidad de salvarse. Es como si el texto dijera que Dios amó de tal manera a todos y cada uno de los seres humanos que han vivido, viven y vivirán en este mundo, que dio a su Hijo unigénito para hacer posible que cualquiera de ellos pueda salvarse, pero sin asegurar la salvación de ninguno. Por eso es que pienso que eso empequeñece y limita el amor de Dios. Mis hermanos, es imposible que nosotros interpretamos este texto de esta manera. Y créame que no es mi interés en esta mañana meterme en una discusión teológica por el mero hecho de discutir. Mi interés es que apreciemos en su justa medida el inmensurable amor de Dios.
Noten que en el versículo 17 el Señor Jesucristo dice que Él vino al mundo a salvar al mundo, no simplemente a hacer posible que algunos se salven. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. De hecho, sería perfectamente legítimo que Dios enviara a su Hijo a exterminar al mundo, porque el mundo lo merece. Pero Cristo no vino a exterminar al mundo que merece ser exterminado. Él vino a salvarlo. A salvarlo, no simplemente a hacer posible su salvación. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. De hecho, esa es la razón por la que Jesús se llama Jesús. Dice en Mateo capítulo 1 versículo 21, la palabra Jesús significa Jehová salva. Él se llama Jesús porque Él salvará real y efectivamente a su pueblo de sus pecados. Él no vino a hacer posible que tal vez, quizás, en una remota posibilidad algunos se salven. No, Él vino a salvar. Él vino a salvar. Por eso se llama Jesús. Pero por el otro lado, mis amados hermanos, si Dios dejara en nuestras manos la decisión final de aceptar a Jesús, nadie sería salvo. Porque ningún hombre en su estado natural está inclinado a creer en Jesús. Ningún hombre en su estado natural está inclinado a someterse a su autoridad. Escuchen lo que sigue diciendo el versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Quiénes amaron más las tinieblas que la luz? Todos y cada uno de los seres humanos que han vivido, viven y vivirán en este mundo. No aman la luz, porque sus obras eran malas, dice Juan. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mis amados hermanos, ¿cuántas personas de este planeta hacen lo malo? Todos y cada uno de las personas que viven en este planeta. Dice Pablo en Romanos capítulo 3 versículo 12 que en todo este mundo no hay una sola persona que haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Así que si el Señor se hubiera limitado a enviar a su Hijo a morir por todos los habitantes del planeta y luego hubiera dejado en nuestras manos la decisión final de la salvación, nadie hubiera sido salvo. Pero Cristo vino a salvar al mundo, no simplemente a crear la posibilidad de que alguien se salvara. Lo triste, mis hermanos, es que en muchas iglesias, probablemente sin quererlo, se está llevando a los cristianos a estar demasiado enfocados en ellos mismos. Honestamente me dio pena, como pastor se lo digo, me dio pena que muchos de ustedes se perdieran la conferencia de la adoración. Nosotros necesitamos aprender a adorar a Dios, porque la tendencia de nuestro corazón es adorarnos a nosotros mismos. Y las iglesias, vuelvo y repito, sin quererlo, muchas veces están motivando a los cristianos a vivir centrados en ellos mismos. Desde los temas que se predican hasta los himnos que se cantan, casi todo gira en torno al hombre y su experiencia, en vez de girar en torno a Dios y su gloria. Decía Martin Lloyd-Jones, y eso hace unas décadas atrás, ya Lloyd-Jones murió en el 81. Sí, estamos en el 2014, 2015. Decía Martin Lloyd-Jones que la mayor carencia en nuestra adoración y en la práctica de la fe cristiana es la falta de un sentimiento de asombro, un sentimiento de adoración y de alabanza. Estamos demasiado absortos en nuestro estado de ánimo, dice Lloyd-Jones, y por los beneficios que el evangelio puede reportarnos a corto plazo, en vez de preocuparnos más por entender mejor la esencia de ese evangelio y al Dios con el cual hemos sido reconciliados a través de la obra de Cristo. En palabras más sencillas, lo que estoy diciendo, mis hermanos, es que el cómo me hace sentir esto ha venido a ser mucho más importante a quién es ese Dios al cual yo adoro y en el cual confío. ¿Y saben lo que eso produce a la larga? Más egocentrismo, más subjetividad y más personas con problemas emocionales. Miren, mis hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, nuestro ego es un eje demasiado débil para hacer girar toda nuestra vida en torno a él. ¿Oíste eso? Nuestro ego, nuestro yo, es un eje demasiado débil
para que nuestra vida entera gire en torno a Él. ¿Cuál es la solución? Escuchen una vez más lo que dice el doctor Martin Lloyd-Jones. En última instancia, la verdadera cura, y él era médico, de paso, doctor en medicina, y pastor, y teólogo. Dice el doctor Martin Lloyd-Jones, en última instancia, la verdadera cura para la mayor parte de nuestros males subjetivos es sentirnos tan extasiados ante la hermosura y la gloria de Cristo, que no nos quede tiempo para pensar en lo más mínimo en nosotros mismos. Esa es la cura. Piensen por un momento en la visión que tuvo Isaías en el capítulo 6. Yo sé que Bill Brandenstein habló de ese pasaje el domingo pasado. Dice que en el año que murió el rey Usías, Isaías vio al Señor, una visión, sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, y oía Brandenstein decir el domingo pasado, no eran ángeles chovi como los que aparecen en las pinturas renacentistas. Esos angelitos gorditos, no, estos ángeles no eran chovi, eran terribles. Era la contemplación de algo como para que una gente se cayera muerto ahí. Serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y otro grupo de serafines les respondía: toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, la casa se llenó de humo. ¿Ustedes creen que después de esa experiencia Isaías estaba preocupado porque tenía unas cuantas libras de más? ¿O porque llegó al templo el sábado y un hermano le pasó por al lado y no lo saludó? Mis hermanos, cuando un hombre adquiere la perspectiva de Dios que tuvo Isaías, las cosas triviales desaparecen. Nosotros somos una generación que vive absorta en cosas que son estúpidas y que son triviales y que no valen la pena. Por eso es tan importante colocar esta oración en su contexto. Al final del discurso del aposento alto, ¿ustedes recuerdan cuál era el problema de los discípulos esa noche? Ellos estaban confundidos, ellos estaban turbados, porque Jesús se iba. Y el Señor les hace ver en el discurso que su partida era necesaria para el beneficio de ellos. Pero ahora, a través de su conversación privada con el Padre, los está ayudando a entender que hay un propósito más alto en todo lo que Él vino a hacer a este mundo, y era la gloria del Padre a través de la gloria del Hijo. Es de eso que se trata todo esto. Dice Francis Chan que nuestro Dios nunca ha tenido una crisis de identidad. Él sabe que Él es grande y que Él merece estar en el centro de nuestras vidas. Y cuando Él está en el centro, nosotros recibimos el beneficio. Déjenme compartirles algo muy personal. No estaba en el guión. Yo estoy sufriendo de sinusitis, mucha gente lo sabe aquí. Y a veces eso me hace la noche muy difícil. La otra noche no podía dormir. Fue una noche horrible, hace 2 noches atrás. Y yo veía las horas pasar, las 2 de la mañana, las 3 de la mañana, las 4 de la mañana, las 5 de la mañana, mucho sueño, no poder dormir. Pero yo he estado leyendo algo sobre el libro de Job últimamente. Y cómo el diablo le dice a Dios: ¿tú crees que Job te sirve de balde? Quítale lo que tú le has dado y tú vas a ver si no te maldice en tu misma cara. Y Dios le da permiso al diablo para tocar a Job, para que Job sufriera lo que él sufrió y mostrar que aún así se iba a mantener apegado a Dios. Yo le decía a mi esposa ayer, hubo momentos anoche en que yo me desesperé mucho, pero venía esto a mi mente y yo decía: Señor, si todo esto es para que yo pueda mostrarle al mismo diablo que tú me bastas, aunque yo no duerma. Amén, gloria a ti. Está bien, Señor, no es lo que yo quiero. Eso no me quitó la desesperación, pero me dio otra perspectiva. Yo le decía a Gloria:
en estos días hablando cuán importante es la teología. Cuán importante es la teología para tener tu corazón en calma, para poder lidiar con estas cosas. Mis hermanos, ¿qué puede ser más eficaz para erradicar de nuestras almas el temor y la ansiedad que contemplar nuestros problemas a la luz de la gloria de Jesús? ¿Qué puede ser más mortal para nuestro orgullo, para nuestro egoísmo, para nuestro apego a las cosas de este mundo que una dosis diaria de la contemplación de esa gloria? No hay un tema en la vida cristiana que no esté relacionada con esto. Cuando Pablo quiso despertar la generosidad de los creyentes en la ciudad de Corinto, yo estaba pensando en estos días, ¿cómo es eso de que Dios ama al dador alegre? ¿Por qué Dios ama al que da alegremente? No al que da diciendo, tengo que dar mis ofrendas cada domingo a la iglesia porque si no me va a partir un rayo. No, Dios no ama ese tipo de personas. Dios ama al dador alegre porque el dar alegremente refleja mucho de lo que hay en el corazón. El dar alegremente refleja que para ti tu Dios no es el dinero. El dar alegremente muestra claramente que tu confianza está en Dios, no en tu cuenta bancaria. Y por eso Dios ama al dador alegre, porque eso revela mucho el corazón de un hombre. Y cuando Pablo quiso despertar la generosidad de los corintios, ¿cuál es el argumento que él usa? Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Para lidiar con el problema del orgullo en la iglesia de Filipos y las divisiones que el orgullo produce en la iglesia, ¿cuál es el ejemplo que Pablo pone delante de nosotros? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Queridos hermanos, nuestra mayor necesidad como creyentes es poseer una perspectiva cada vez más clara y más profunda de la gloria, la hermosura y la majestad de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que más tú y yo necesitamos. Cuando esa gloria es colocada en el lugar que le corresponde, entonces y solo entonces podemos comenzar a disfrutar la vida en abundancia que Cristo compró para nosotros en la cruz del Calvario. ¿Qué aprendemos entonces de esta oración de Jesús con respecto a nuestra oración? Que al igual que Él, debemos pedirle al Padre que cumpla sus propósitos en nuestras vidas, que se haga su voluntad en la tierra tal como se hace en el cielo, aunque eso implique temporalmente dolor y aflicción para nosotros. Alguien me comentaba el otro día que había escuchado a un predicador, un gran predicador, preguntarle a la congregación: si el Señor te concediera una petición con la seguridad de que te la va a responder, ¿cuál sería? Y dice que este predicador, yo lo conozco, es un predicador enérgico, le dio unos minutos, algunos segundos a la congregación para pensar en la respuesta, y después le dijo: no, no pidan por la salvación de su esposo y de su esposa y de sus hijos, no pidan por salud, pídanle a Dios que se haga su voluntad. Si Dios te pidiera, te dijera: dame una petición, ¿sabes cuál sería esa sola petición? Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, porque es en esa voluntad que tú serás glorificado y mi alma será beneficiada, no importa lo que pase. Porque no hay un lugar más seguro en el centro de la tierra que estar en el centro de la voluntad de Dios. Es la verdad revelada en la palabra de Dios la que debe ir sentada en el asiento del conductor de nuestras vidas, no las emociones. Imagínate que tú pecas contra Dios en cualquier cosa y tú sabes que pecaste. El Espíritu Santo te redarguye de pecado. Tú le pides perdón a Dios. Déjame hacerte una pregunta que quiero que respondas allí donde estás, en tu corazón. ¿Cuántas veces tú has pecado contra Dios, le has pedido perdón por tus pecados y sigues sintiéndote culpable? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces tú pecas contra Dios, pides perdón y todavía hay una voz dentro de ti que te dice: qué fácil? Después que hiciste lo que te dio la gana, ahora tú quieres venir delante de Dios para que te perdone. Aquí las emociones nos están traicionando,
Porque la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿A quién tú le vas a creer? ¿A tu aparato emocional que te hace sentir no perdonado, o a la promesa de Dios de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad? La palabra de Dios está por encima de nuestras emociones. Es que Dios ha dicho claramente que Él nos perdona cuando nosotros confesamos nuestros pecados. No debemos sentar las emociones en el asiento del conductor. Mis hermanos, si no nos mantenemos predicándonos a nosotros mismos estas verdades, no vamos a poder mantener un saludable control de nuestra vida emocional. Salmo 103, versículo 2. Estaba leyendo este salmo ayer. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Pero lamentablemente muchos creyentes olvidan este aspecto fundamental de la vida cristiana. Como dice Sinclair Ferguson, nuestro problema es que pensamos con nuestros sentimientos, no con la cabeza. Nosotros pensamos con el corazón, pensamos con los sentimientos. Tengo que poner otro ejemplo. ¿Qué debe hacer un creyente que no siente gozo en Dios? ¿Alguna vez has venido a la iglesia y estás cantando y tú tienes el corazón como un témpano de hielo? ¿Eso nunca te ha pasado? Te felicito. A mí me ha pasado. ¿Y saben qué es hablando en buen dominicano, lo que da más cuerda cuando uno está así? Tener un hermano al lado que está encendido en fuego. Uno está aquí tratando de alabar a Dios, pero uno sabe que está con el corazón como un témpano de hielo. Y el hermano que está aquí al lado, él está en el cielo. ¿Qué debe hacer un creyente en esa situación? Él debe, una de las cosas que él no debe hacer, es fingir una emoción que él no tiene. No hagas eso es mentira. Pero una de las cosas que tú debes hacer es recordarte a ti mismo que Dios sigue siendo nuestro gozo y aceptarlo por fe. Aunque en ese momento no estés sintiendo nada, Dios sigue siendo nuestro gozo y yo debo aceptarlo por fe. Tu gozo no va a retornar pensando en el gozo o deseando el gozo, sino enfocándote en las verdades acerca de Dios reveladas en su palabra. Es mirando a Dios, no al gozo. No persigas al gozo, persigue a Dios. ¿Cómo yo persigo a Dios? Enfocando mi mente en lo que Él me ha dicho que Él es en su palabra. Y yo voy a comenzar a recordar atributo tras atributo tras atributo de lo que Dios revela de sí mismo en su palabra, hasta que mi corazón comience a arder otra vez. Y puede ser que eso no pase inmediatamente. Eso puede tomar horas, eso puede tomar días, pero nosotros vamos a estar luchando con el ángel hasta que Él nos bendiga. ¿Te sientes temeroso porque tú no tienes el control de muchas cosas que pueden ser una amenaza eventual en tu vida? Recuerda que nuestro Dios es grande y todopoderoso. Todas las cosas que existen fueron creadas por Él, y Él está en control de todas y cada una de ellas. Dice en Mateo capítulo 10, versículo 29 al 31, que no se cae un pajarito del cielo sin que la voluntad de Dios así lo permita. ¿Saben lo que ocurre cuando no confiamos en el control soberano de Dios? Que entonces nosotros trataremos de asumir ese control en una forma pecaminosa, ya sea tratando de dominar por la fuerza a los demás o de manipularlos. La manipulación no es más que un intento de tomarle a Dios el control. Yo quiero controlar a las personas a mi alrededor. Otro ejemplo. ¿Te has dado cuenta que muchos de los pecados que nosotros cometemos tienen que ver con nuestro afán de obtener la aprobación de otros, o por temor a que otros te rechacen? ¿Tú te has dado cuenta de ese movimiento de tu corazón? La Biblia le llama a eso temor a los hombres.
Y en Proverbios capítulo 29, versículo 25, dice que el temor a los hombres es como un lazo que nos esclaviza. Ese es un problema muy común que se manifiesta de muchas maneras. Por ejemplo, susceptibilidad a la presión de grupo. Necesitar que las personas me den algo, cariño, respeto, admiración, preocupación por nuestra autoestima, llenarte de compromisos porque no sabes decir que no. Eso es temor a los hombres. Pequeñas mentiras para lucir bien delante de los otros. Compararte con otras personas. Sentir temor de compartir el evangelio. Eso es temor a los hombres. ¿Cómo podemos lidiar adecuadamente con el temor a los hombres? Bueno, la psicología humanista nos aconseja aumentar nuestra autoestima, y lamentablemente muchos creyentes han caído en esa trampa. Pero eso no resuelve el problema, sino que lo complica. Porque en realidad la baja autoestima no es otra cosa que una elevada autoestima disfrazada. ¿Tú oíste eso? La baja autoestima es una elevada autoestima disfrazada. Déjeme explicar eso, porque sé que veo la cara de algunos mirándome así como con una cara de signo de interrogación. Una persona puede ser muy tímida, le da temor abrir la boca, y algunos dicen, es que el pobre tiene una baja autoestima. No. La razón por la que él o ella es tímido es porque se estima tanto que él tiene miedo de abrir la boca y confirmar ante los demás que es un tonto. Es mejor callarse y dejar que las personas sospechen que tú eres un tonto, abrir la boca y confirmar que lo eres. Entonces la razón por la que mucha gente es tímida es porque no quiere descubrirse delante de los demás, porque se estima demasiado a sí misma. Si no se estimara tanto, no tuviera temor de los demás. En el fondo, nuestro problema con todas esas cosas que yo he mencionado es que estamos creyendo que no tenemos el estatus que creemos merecer. Alguien dice, nosotros elevamos deseos que a menudo son buenos en sí mismos, el deseo de ser amado, el deseo de afirmación, el deseo de respeto. Elevamos eso al nivel de necesidades sin las cuales pensamos que no podemos tener una vida equilibrada. Hablamos de necesitar la aprobación y la aceptación de otros cuando nuestra verdadera necesidad es glorificar a Dios y amar a las personas. Esa es tu verdadera necesidad, glorificar a Dios, no que la gente viva para ti. ¿Cuál es el remedio para el temor a los hombres? El temor a Dios. El temor a Dios. Él es grande, Él es glorioso, Él es digno de admiración, Él es digno de temor reverente, Él es digno de adoración. Medita a menudo en su gloria, su grandeza, su justicia, su santidad, su amor, su poder, su esplendor, su belleza, su gracia, su misericordia, su compasión. Y tú vas a ver cómo el temor a los hombres comienza a desvanecerse en tu corazón. Salmo 27. Salmo 27, versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos cayeron y tropezaron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque Jehová es mi luz y mi salvación. Imagínate ese Dios al lado de la persona a la que tú le temes. Y lo vas a ver como una pulga. ¿Te sientes atraído por las cosas de este mundo? Y se te está haciendo difícil decir que no a esas cosas porque te prometen emociones como deleites, placer, alegría. Una vez más, mis amados hermanos, la respuesta de la Biblia no es escoger entre un santo aburrimiento y un pecado entretenido. No. La Biblia nos invita más bien a buscar ese deleite, ese placer, esa alegría en el único lugar donde realmente puede ser hallado, en Dios mismo. En Dios mismo.
¿Recuerdan ustedes lo que Cristo le dijo a la mujer samaritana? El que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué es esa fuente de agua? ¿Saben qué es esa fuente de agua? Dios mismo. Es el Espíritu Santo morando en nuestro interior. ¿Y cómo lo sabemos? Porque más adelante, en Juan capítulo 7, versículo 37 al 38, escuchen lo que dice el Señor Jesucristo. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué le dijo a la samaritana? El que bebiere de esta agua volverá a tener sed. El que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Cuál es esa fuente de agua? Versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en él. Es Dios por su Espíritu morando en nuestro corazón. Es una fuente de agua que salta para vida eterna. Los deleites de este mundo no perduran. Nosotros fuimos creados para disfrutar de un deleite más profundo y perdurable, el deleite de conocer a Dios y de tener comunión con Él. Alguien decía que cada vez que nosotros pecamos es porque pensamos que el placer del pecado es real y que el gozo en Dios es insustancial o distante. Pero lo cierto es, oigan esto, hermano, porque es importante, es exactamente al revés. Cada gozo que experimentamos en esta vida es una sombra de la fuente de todo gozo, que es Dios mismo.